Perú está perdiendo más de 7.000 millones de dólares al año, pero no por corrupción, ni por evasión, ni por informalidad. Es dinero que el propio sistema decidió no cobrar. Y lo más interesante es que esto no ocurre en la sombra, ni en esquemas ilegales, ni en mecanismos ocultos. Ocurre a plena luz del día, con leyes aprobadas, con votos registrados y con argumentos económicos que en teoría buscan impulsar el crecimiento del país. Pero cuando uno empieza a mirar los números con más detalle, la historia cambia completamente. Hoy el Estado peruano deja de recaudar alrededor de 27.000 millones de soles al año debido a beneficios tributarios. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de una cifra que equivale a más de 7.000 millones de dólares anuales. Es un monto tan grande que podría financiar múltiples programas sociales, infraestructura clave o incluso cerrar brechas históricas en salud y educación. Sin embargo, ese dinero nunca llega a las arcas del Estado, no porque no exista, sino porque se decidió que no se cobre. Y aquí es donde aparece el concepto clave de toda esta historia: los beneficios tributarios. En términos simples, son mecanismos legales que permiten reducir o eliminar impuestos en ciertos sectores o actividades económicas. Pueden tomar la forma de exoneraciones, tasas reducidas o regímenes especiales, y en teoría tienen un objetivo claro: incentivar la inversión, generar empleo y dinamizar sectores estratégicos. Es decir, no son algo negativo por definición. De hecho, todos los países del mundo utilizan herramientas similares en algún momento. El problema no está en su existencia, sino en su diseño, en su alcance y sobre todo en su acumulación. Porque cuando estos beneficios se multiplican sin una evaluación técnica rigurosa, empiezan a generar un efecto silencioso pero muy poderoso. Reducen la capacidad del Estado para recaudar sin que eso sea percibido como un problema inmediato. No hay protestas, no hay escándalos, no hay titulares diarios, pero el impacto económico es enorme. Y aquí viene una de las partes más importantes del análisis: ¿quiénes se benefician realmente de estos mecanismos? Cuando se revisan los datos, se observa que una parte significativa de estos beneficios se concentran en sectores muy específicos de la economía. Entre ellos destacan la minería, la agroexportación, el sector financiero, así como algunas actividades como el rubro textil y los restaurantes. Por ejemplo, el sector textil ha acumulado beneficios que representan miles de millones de soles al año. En el caso de los restaurantes, también se han aprobado reducciones tributarias significativas, y en las agroexportaciones durante años se han aplicado una tasa reducida de impuesto a la renta, muy por debajo del régimen general. Esto no significa necesariamente que estos sectores no generen valor. Muchos de ellos son clave para la economía peruana, generan empleo y aportan al crecimiento. Pero la pregunta no es si son importantes. La pregunta es si el nivel de beneficios que reciben está justificado frente al costo fiscal que implican. Y ahí es donde el debate se vuelve todavía más complejo, porque cada sol que el Estado deja de recaudar es un sol que no se puede destinar a otros objetivos. Es una decisión implícita sobre prioridades. Es elegir, por ejemplo, entre incentivar un sector en específico o financiar políticas públicas más amplias. Y esa elección, aunque técnica en apariencia, es profundamente política. Lo interesante es que este fenómeno no suele percibirse como un problema urgente, a diferencia de la evasión fiscal o la corrupción, que generan indignación inmediata. Los beneficios tributarios operan de forma mucho más discreta. No hay un culpable evidente, no hay una ilegalidad, todo está dentro del marco normativo. Pero justamente por eso el efecto puede ser incluso más profundo, porque lo que se está configurando poco a poco es una estructura tributaria donde la carga no se distribuye de manera equilibrada, donde algunos sectores tienen condiciones preferenciales, mientras que el resto de la economía y especialmente los ciudadanos sostienen una mayor parte del sistema a través de impuestos al consumo como el IGB. Y esto nos lleva a una idea clave que empieza a tomar forma. El problema no es solo cuánto se recauda, sino quién termina pagando realmente los impuestos.
Ahora bien, hasta aquí podríamos pensar que estamos frente a una política económica deliberada, diseñada estratégicamente para impulsar el crecimiento. Pero cuando uno profundiza un poco más, aparece una pregunta mucho más incómoda y mucho más relevante. Si estos beneficios tienen un costo tan alto para el Estado, si afectan la capacidad de financiar servicios públicos y si además generan una distribución desigual de la carga tributaria, entonces, ¿por qué siguen creciendo? ¿Qué está impulsando realmente estas decisiones? La respuesta empieza a aparecer cuando miramos quién está tomando estas decisiones y bajo qué lógica se están aprobando. En los últimos años, el Congreso peruano ha asumido un rol mucho más activo en materia tributaria, y eso en sí mismo no es negativo, porque cualquier democracia, el poder legislativo tiene la facultad de proponer y aprobar leyes fiscales. El problema surge cuando ese proceso se desacopla del análisis técnico. Entre el 2021 y 2025 se aprobaron decenas de normas con impacto tributario, y una gran parte de ellas no contó con una evaluación técnica sólida por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto marca un cambio importante en la forma en que se construye la política fiscal del país, porque antes las decisiones tributarias pasaban por los filtros más estrictos, con análisis de costo-beneficio, proyecciones de impacto y criterios de sostenibilidad, mientras que ahora en muchos casos responden más a dinámicas políticas de corto plazo que a una estrategia fiscal de largo plazo. Y aquí es donde el problema deja de ser sectorial y se vuelve estructural, porque cuando el sistema permite aprobar beneficios sin medir adecuadamente su impacto acumulado, lo que se genera no es solo una pérdida de ingresos, sino una distorsión en todo el equilibrio fiscal. Es como si poco a poco se fuera abriendo pequeñas grietas en un sistema que dependen justamente de su consistencia para funcionar. Para entender la magnitud de esto, hay que mirar un indicador clave, la presión tributaria, es decir, cuánto recauda el Estado en relación con el tamaño de su economía. En el caso peruano, esa cifra se mantiene alrededor del 14% del PBI, muy por debajo del promedio de América Latina que supera el 20%, y aún más lejos de economías desarrolladas donde puede superar el 30%. Esto significa que Perú ya parte de una base baja de recaudación, con un margen limitado para financiar políticas públicas, invertir en infraestructura o responder a crisis económicas. Y en ese contexto, renunciar a miles de millones de soles cada año deja de ser un detalle técnico y se convierte en una señal clara de cómo se están definiendo las prioridades del sistema. Pero hay un elemento adicional que hace que la situación sea aún más llamativa, y es el contexto internacional. En los últimos años, los precios de los minerales, especialmente el cobre, han alcanzado niveles elevados impulsados por la demanda global, la transición energética y las tensiones geopolíticas. En teoría, esto debería traducirse en mayores ingresos fiscales, sobre todo en un país donde la minería tiene un peso tan importante en la economía. Sin embargo, ese efecto no se ha materializado con la intensidad que cabría esperar. Y esto rompe una lógica básica. Cuando los ingresos por exportaciones crecen, la recaudación también debería de crecer. Pero si el sistema está lleno de excepciones, beneficios y tratamientos preferenciales, ese vínculo se debilita. El resultado es un país que participa en el boom de los commodities, pero captura menos de sus beneficios fiscales, lo que limita su capacidad de transformar el ciclo favorable en desarrollo sostenible. Las consecuencias de esto son mucho más concretas de lo que parecen. Menos ingresos fiscales significa menos capacidad para invertir en servicios públicos, más presión sobre el endeudamiento y en algunos casos la necesidad de aumentar otros impuestos o recortar gasto. Pero también hay un efecto menos visible, aunque igual de importante, la percepción de equidad del sistema. Cuando los ciudadanos sienten que el esfuerzo no está distribuido de manera justa, la legitimidad del sistema tributario se debilita. Y sin legitimidad, cualquier intento de reforma se vuelve más difícil, más costoso políticamente y menos sostenible en el tiempo. Al final, lo que estamos viendo no es simplemente una suma de beneficios tributarios aislados, sino la construcción progresiva de un modelo fiscal donde las decisiones no siempre responden a una lógica integral, donde se priorizan ciertos sectores sin una evaluación clara de los costos de oportunidad,
y donde el equilibrio entre crecimiento e ingresos públicos se vuelve cada vez más frágil. No se trata solo de cuánto dinero pierde el Estado, ni únicamente de qué sectores reciben estos beneficios, ni siquiera de decisiones políticas puntuales. Se trata de algo más profundo, de cómo un país define quién contribuye, cuánto contribuye y para qué se utilizan esos recursos, porque la política tributaria no es solo un instrumento económico, sino una herramienta que refleja el tipo de sociedad que se quiere construir. Y en el caso peruano, la pregunta ya no es si hay recursos suficientes, sino si el sistema está diseñado para aprovecharlos, porque el verdadero problema fiscal del país no es únicamente la falta de ingresos, sino la cantidad de ingreso a la que voluntariamente se está renunciando cada año.